Ahora entramos al análisis del contrato de hipoteca, que es la otra garantía real principal que podemos entender con relación a este apartado de los contratos de garantía. Procedamos pues al respectivo análisis. En el caso de la hipoteca, lo que existe es evidentemente un crédito, es decir, hay un acreedor, también hay un deudor, y como el acreedor nuevamente no quiere molestarse con el problema de hacer fila con el resto de acreedores, sino que quiere de alguna manera garantizar el pago de su deuda, lo que hace es establecer una garantía determinada en bienes para poder resarcirse de este pago. En este caso tenemos el ejemplo que le ha prestado, por decir, $300,000. Ya no vamos a seguir con el ejemplo de 300, ¿verdad? Porque ya sería irreal. Y en este caso se le ha dado como garantía una propiedad de un valor similar. Y por qué no decirlo, por lo general es un valor mayor al monto de la deuda y sus accesorios. Define el 2157 del Código Civil a la hipoteca y nos dice que es un derecho constituido sobre inmuebles a favor de un acreedor para la seguridad de su crédito, sin que por eso dejen aquellos de permanecer en poder del deudor. Es decir, que una de las diferencias con la prenda es que con la hipoteca definitivamente no hay una transferencia, un traslado de la posesión material del bien dado en garantía. Primero porque es un inmueble y los inmuebles pues no es que pueden estarse cambiando de un lugar a otro, y en segundo lugar pues porque no tendría mayor sentido darle la pertenencia o el uso de un inmueble al acreedor, porque realmente se volvería pues poco operativo. No vería yo cómo nosotros podríamos hacer esta figura funcionar si le damos nuestra casa al banco para que viva 30 años y nosotros no podemos vivir en ella. Entonces no tendría ningún sentido la existencia de este contrato. Por su cuenta, el artículo 2159 nos establece que la hipoteca deberá otorgarse por escritura pública, y dice también que podrá ser una misma escritura la que tiene la hipoteca y la del contrato a la cual accede. Dos comentarios interesantes. El primero es que nos establece el primer requisito o primera solemnidad que debe cumplir una hipoteca para ser válida, que es la de otorgarse en escritura pública ante notario. Ya en módulos anteriores hemos visto de qué se trata este tema de la escritura pública, el papel de protocolo, y hemos visto que es algo especial que llevan los notarios, y este es uno de los requisitos medulares para que pueda existir la hipoteca. Yo no podría otorgar una hipoteca en un documento privado, no podría hacerlo en una servilleta, ni tampoco por internet, al menos por el momento. El requisito que se le exige es escritura pública, y esto pues definitivamente por seguridad de la propiedad de las personas, tratando pues de minimizar el riesgo de fraude, ¿verdad? Sino que tratando de que el momento en que alguien constituye la hipoteca verdaderamente existan límites y verdaderamente existan mecanismos de cerciorarnos que este acto tan relevante, que podría dejar a alguien sin casa, no sea falso. Otra cosa interesante es lo que dice este inciso segundo, en el sentido que habla de la hipoteca y el contrato a que accede. La hipoteca, en términos generales, al igual que la prenda, es un contrato accesorio, es un contrato de garantía. Es un contrato que está amarrado y subsiste de una obligación determinada, a grado tal que cuando esta obligación se finaliza, la hipoteca pierde su razón de existir. Hay una excepción a esto y la veremos más adelante, pero por ahora que nos quede claro que la hipoteca a nivel general, en su acepción más común, es algo accesorio y siempre depende de una obligación principal. En el mismo orden de ideas que el artículo anterior, tenemos que el 2160 nos establece el segundo requisito o segunda solemnidad de la hipoteca, que es el de ser inscrito en el registro de hipotecas. Y dice claramente la ley que sin este requisito no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha, sino que desde que se presente al registro respectivo si se siguiera inscripción. Y aquí una consideración interesante. ¿Por qué? Porque ciertamente la fecha de la hipoteca, o más bien el perfeccionamiento de la hipoteca, depende de su inscripción. Si la hipoteca no se inscribe,
no se cumple el derecho, no se puede ejecutar. Pero llega a suceder que en ocasiones la sola presentación de la hipoteca me genera un derecho de prioridad. Es decir, supongamos el caso de una hipoteca o una persona que otorga hipoteca sobre el mismo inmueble. Primero, una la otorgó en el año 2000, en febrero de 2019, y otra la otorgó en marzo de 2019. En primera instancia parecería que el de febrero es anterior al de marzo. Pero como ya vemos que el requisito no es únicamente el de presentar, pero más bien el de otorgar la escritura pública, sino que el de presentarlo también, entonces todo dependerá de quién lo presentó primero. Pues bien, en este caso concreto, supongamos que el que lo recibió la hipoteca en febrero, lo presentó hasta junio del año siguiente. Y el que lo otorgó en marzo, lo presentó antes, es decir, en mayo del año siguiente. En dicho caso, quien habrá tenido la prioridad registral habría sido la hipoteca de mayo, y eso significa que la hipoteca, aunque hubiera sido otorgada con posterioridad, por el simple y sencillo hecho de haberse presentado primero, adquiere una prioridad registral. Sin embargo, no basta esta prioridad registral, sino que debe seguir la inscripción. Es decir, que si alguna de estas presentaciones nunca se llega a inscribir, pues entonces ya no se termina de completar. Pero, por decirlo de alguna manera, lo importante es no solamente la escritura, sino que también la presentación al registro, aunque no necesariamente urge tanto la inscripción. Basta la presentación, eso sí, hay que cerciorarse que se inscriba para poder tener el derecho completo. Esos son pues los dos requisitos antes mencionados, que son las solemnidades para la existencia de una hipoteca, tanto escritura como inscripción. Este artículo 2164 nos revela otra de las grandes características de la hipoteca. La primera mencionábamos que era que la hipoteca queda en poder del deudor, porque pues sí, es algo donde él va a vivir, por ejemplo, o por lo menos queda en su posesión. Sin embargo, hay otra característica importante. El hecho de yo hipotecar un bien no significa que pierdo el derecho de venderlo. No significa que pierdo el derecho de donarlo o de transferirlo a otras personas. Yo, como propietario de un inmueble, al haber hipotecado, no he perdido ese derecho. Yo puedo transferir el inmueble. Yo siempre puedo venderlo. Entonces, este 2164 me dice lo mismo. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario. O sea que aunque se diga lo contrario, yo tengo y me reservo como propietario que soy el derecho de transferir estos bienes aun y cuando estén hipotecados. ¿Por qué? Pues aquí en esta disposición legal es donde se nos completa la respuesta del artículo anterior. La respuesta es obvia. El derecho real de hipoteca, como acabo de mencionar, es un derecho real. Y esto significa que el acreedor hipotecario va a poder ejercer su derecho frente a quien sea. Dice el 2176. La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuera el que la posea y a cualquier título que la haya adquirido. Esto significa que al yo ser propietario de un inmueble hipotecado y tener la capacidad de venderlo a otras personas, no por esto va a quedarse sin su derecho el acreedor hipotecario. Es decir, si yo como deudor lo vendo a otras personas, el acreedor va a poderlo perseguir en manos de quien esté, quedando íntegro su derecho frente a cualquier persona. Sujeto activo, acreedor hipotecario; sujeto pasivo, erga omnes, es decir, cualquiera de los compradores o propietarios del respectivo inmueble. Aquí hay una excepción, en el inciso segundo, eso sí, que dice que cuando el inmueble sea adquirido de buena fe y en pública subasta, pues ahí no va a tener lugar esta garantía y ahí se le interrumpe, eso sí, el derecho al acreedor hipotecario de perseguir en manos de quien esté. Gráficamente hablando, pues la hipoteca es un derecho real y el acreedor hipotecario lo puede ejercer frente a cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Como ya vimos que el pacto, que no vale ningún pacto para no vender la cosa hipotecada, tenemos que el deudor hipotecario se lo puede vender a otra persona, a otra.
pasará en manos de quien esté, pero éste siempre va a tener a salvo su derecho para perseguir el bien hipotecado, sea quien sea el nuevo propietario, porque es un derecho real de hipoteca. Hace un rato mencionábamos que por regla general en materia de hipoteca, la hipoteca es algo accesorio a una obligación determinada y que no se justifica la existencia de una garantía sin una deuda principal a la cual ésta accede. Les mencionaba también que existía una excepción a esta regla general. Pues bien, aquí vamos a hablar de esa excepción y es un contrato muy particular y aplicable sobre todo en la materia mercantil que se llama hipoteca abierta. Una aclaración bastante importante. La hipoteca normal, la común y corriente, se llama hipoteca a secas. Y este tipo de hipoteca se llama hipoteca abierta. No es correcto, no es preciso y más bien constituye un error hablar de hipoteca abierta frente a hipoteca cerrada. Eso no es correcto. Existe simple y sencillamente la hipoteca y también está la hipoteca abierta. Al respecto del 2180 del Código Civil, que como habíamos mencionado en uno de los artículos anteriores, dice: la hipoteca se extingue junto con la obligación principal a la que accede. Se extingue asimismo por la resolución del derecho del que la constituyó o por el evento de la condición resolutoria. Pero primordialmente el inciso primero, que lo que complementamos en una lectura anterior, y aquí nos dice, sí es cierto, la hipoteca es accesorio de una obligación y se extingue al extinguirse esta obligación. Aquí vemos pues las moneditas, vemos el nudo de amarre y vemos la hipoteca. Y este es el caso general en las hipotecas. Sin embargo, hay un caso en donde se puede evitar que al momento de finalizarse la obligación principal, se finalice también la hipoteca. Este es el caso de la llamada hipoteca abierta, en donde yo puedo tener una hipoteca solo por tenerla, sin la existencia o subsistencia de un crédito actual. Es una hipoteca que tiene su propio plazo, es una hipoteca que tiene su propio monto y es una hipoteca que tiene autonomía para poder garantizar cualquier tipo de obligación. Este tipo de hipoteca por lo general se da ante las instituciones de crédito en las cuales yo como deudor recurrente, por ejemplo, soy una empresa que a cada rato pido capital de trabajo y tengo un inmueble, entonces simple y sencillamente abro una línea de crédito y como garantía de este crédito doy una hipoteca sobre un inmueble de mi propiedad hasta un determinado monto y por un determinado plazo. Y esto sirve para garantizar cualquier crédito que yo tenga con esa institución bancaria sin necesidad de tener que ir cada vez a otorgar una escritura y sin necesidad de tener que ir cada vez a registrarlo, pagar derechos de registro y pasar por todo el proceso que esto implica. Es decir, bueno, señores bancos, yo voy a sacar muchos créditos con ustedes, voy a sacar, digamos, un crédito cada 3 años, pero para eso mejor yo tengo un inmueble, le voy a dar en garantía y se lo voy a dar en hipoteca abierta durante 20 años. Así que durante estos 20 años, cualquier crédito que yo tenga la certeza que se va a ver garantizado con esta hipoteca. Y es así como funciona dentro de un contexto comercial y tiene la autonomía a diferencia de la hipoteca normal, como decía. La base legal es artículo 1554 del Código de Comercio, que establece: pueden otorgarse a favor de las instituciones de crédito y de las empresas mercantiles que hagan estas operaciones hipotecas abiertas, destinadas a respaldar cualesquiera obligaciones a cargo del hipotecante y a favor de la entidad hipotecaria por un plazo fijado de antemano. Estas hipotecas no se extinguirán por el hecho de que el hipotecante no adeude nada en un momento determinado, que es lo que habría sucedido con la hipoteca normal. Si la hipoteca normal que garantiza una obligación se queda a cero, pues la hipoteca también se extingue. En el caso de la hipoteca abierta subsiste porque el contrato tiene su propia autonomía. Hay una garantía adicional y una ventaja de estas hipotecas abiertas que no tiene la hipoteca simple.
Si se recordarán, el hecho de tener un inmueble hipotecado no significa que el inmueble ya no lo pueda vender el deudor. ¿Se recuerdan? No es que el hecho de tener una hipoteca no significa que esté prohibida la venta, porque como es un derecho real, el acreedor lo va a poder seguir en manos de quien sea. Sin embargo, este tipo de situación a nivel de mercantil, en la hipoteca abierta se inventaron una prohibición de registrar cualquier tipo de acto sobre bienes que están con hipoteca abierta. Ojo, esto no aplica para la hipoteca simple, esto aplica solo para la hipoteca abierta. ¿Y cuál es la protección adicional? Que cuando yo quiero inscribir algo, pues yo por lo menos tengo que avisarle porque necesito obtener el permiso del acreedor hipotecario para poder inscribir algo en el registro de la propiedad. Dice el 1554A, cuando existan hipotecas inscritas a favor de las instituciones de crédito, bancarias o empresas mercantiles, no se inscribirá en los registros respectivos ningún instrumento que contenga derechos que de cualquier manera afecten, graven, transfieran o enajenen total o parcialmente los bienes objeto de la garantía o que constituya sobre los mismos cualquier derecho a favor de terceros, a menos que exista acuerdo escrito entre el hipotecante y el acreedor. Y ahí es donde se da una garantía adicional para proteger, digamos, el dinero de los ahorrantes, que finalmente pues los bancos con lo que trabajan es con el dinero de los ahorrantes, así que el hecho de que exista protección para los bancos pues tampoco es del todo malo para los que somos ahorrantes o para los que los utilizamos, porque finalmente es el dinero colectivo el que se está trabajando ahí. En ese sentido existe esta garantía adicional y pues considero que es uno de los beneficios importantes de este tipo de hipoteca abierta. Gráficamente, ¿verdad? Mientras no haya permiso del acreedor, cualquier documento que se presente va a ser rebotado automáticamente mientras no cuente con el consentimiento y o permiso escrito del respectivo acreedor hipotecario. Y con esto damos finalización al módulo de las garantías reales y continuaremos pues a continuación, valga la redundancia, con las garantías personales.